Él vive, Él vive. Fue el grito que cambió la historia del género humano. La resurrección fue el evento que dio validez a todos los eventos que sucedieron durante la Semana Santa. Este mensaje dio vida a la iglesia cristiana, la impulsó con una misión hasta el fin del mundo. Él vive la impulsó hasta el sacrificio por su causa. Él vive llegó a ser el centro de toda la fe, de todas las doctrinas, de todos los credos, de todos los servicios religiosos que se celebraron de ahí en adelante. El relato más sencillo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, que dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos y dieron esta noticia a los que estaban reunidos. Unos 25 años más tarde, el apóstol Pablo escribe uno de los capítulos más hermosos que encontramos en la palabra de Dios, que contiene las reflexiones teológicas del significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta reflexión o este capítulo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 de la palabra de Dios. En ese capítulo encontramos verdades fundamentales. Encontramos unos contenidos muy preciosos, de los cuales por la premura del tiempo quiero sacar 4 verdades fundamentales, 4 enseñanzas fundamentales, en el sentido que son fundamentales para la vida cristiana. Y quiero ocupar en esta vez 4 derivados verbales para explicar cada uno de ellos de una manera breve. Primero, la palabra significa, del verbo significar. Segundo, define, por supuesto del verbo definir. Tercero, garantiza, de garantizar, y establece, del verbo establecer. Primero, la resurrección significa el fiel cumplimiento de las Sagradas Escrituras. San Pablo dice en el capítulo que he hecho referencia a lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha sido predicada, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
Y al último de todos, como un abortivo, me apareció también a mí. Note cómo aquí el apóstol Pablo 2 veces recalca que Jesucristo murió en la cruz de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Muchos años antes de este evento, para ser exactos, en el siglo VIII antes de Jesucristo, el profeta Isaías dio una de las profecías más preciosas que encontramos en la palabra de Dios y que se cumplieron al pie de la letra en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. En resumen, podemos decir que no solamente las ceremonias, no solamente los tipos, los símbolos, las diferentes profecías se cumplieron en Jesús, sino que todo este sistema religioso de sacrificios y ceremonias apuntaban a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en la cantidad de detalles, como de Zacarías 9 que vimos en el mensaje anterior, se cumplieron una a una en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su sepultura y su resurrección fue totalmente planeada por Dios como una manera de venir a buscar al hombre para salvarlo. Y podemos decir que las profecías que todavía no se han cumplido se van a cumplir, porque la resurrección de Jesús garantiza el cumplimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, la resurrección de Jesús define el carácter de la vida cristiana. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús define que la fe cristiana es más que una religión. Las religiones son sistemas, son estructuras, son procedimientos que son creados por la iniciativa humana. La fe cristiana es una revelación de Dios. La fe cristiana es el envío de nuestro Señor Jesucristo a nacer de la Virgen María, a vivir en este mundo, a ministrar a la gente de este mundo, pero al final a dar su vida en la cruz del Calvario, a ser sepultado y a resucitar para abrir el camino de la salvación. Jesucristo es un Dios vivo. Jesucristo es un Dios real. Jesucristo quiere tener una relación con el ser humano. Y esa relación con ese Dios vivo solo se hace realidad por medio de la fe en ese Cristo vivo que está con nosotros el día de hoy. En tercer lugar, la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Miren el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo a su debido tiempo. El apóstol Pablo en otra ocasión también dijo estas palabras: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él. Rectifico, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Dice la palabra de Dios claramente que ese poder que actuó en la resurrección de Jesús, resucitándolo de entre los muertos, venciendo la tumba, moviendo la roca con la que fue sellada, y salió triunfante, transformado, victorioso, esa misma fuerza va a actuar en nuestra resurrección. De tal manera que nuestra resurrección está garantizada por la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la resurrección de Jesús establece una especie de paradigma, un paradigma existencial. El apóstol Pablo termina diciendo este capítulo con estas palabras. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otra parte, el mismo apóstol Pablo dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uso la palabra paradigma en un sentido especial ahora, como un modelo de movimiento de un estado a otro, como un blueprint, digamos, como un proceso de un lugar a otro. Por ejemplo, una persona que ha pasado por la difícil, dolorosa experiencia de un divorcio, puede decir, he tocado fondo. La vida no tiene sentido. El sentimiento de culpabilidad no me deja vivir. No sirvo para nada, no tengo futuro. Así es que la resurrección de Jesús nos establece un paradigma de la muerte a la vida. Esta persona, si abre su corazón, se toma de la mano de Jesucristo. Él dice en su palabra que Él vino a levantar al caído. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino para sostenernos en los momentos más difíciles y levantarnos y hacernos personas de bien y darnos un mejor futuro. Así es que cualquier persona, no importa el hoyo en que esté caído, no importa el sufrimiento que esté enfrentando, si se toma de la mano de nuestro Señor Jesucristo, así como Él resucitó a los muertos para vida y vida gloriosa y vida eterna, tú puedes levantarte de cualquier circunstancia para una mejor vida, para un mejor futuro y, por qué no decir, para la eternidad. Yo sé que mucha gente ha perdido sus trabajos. Mucha gente no sabe cómo va a pagar su renta. Mucha gente no sabe qué va a pasar mañana. Mucha gente no sabe en cuanto al futuro. Se siente como muerto, se siente como que está en la tumba. Pero yo te digo, en Cristo Jesús hay una resurrección. Y vamos a resucitar. Vamos a pasar este problema. Vamos a superarlo. ¿Y qué mejor manera hacerlo tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro modelo, pero Él es también nuestro ayudador. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Tomémonos de la mano del Señor y resucitaremos como Él resucitó de la muerte a la vida, para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.